En este video te voy a comentar las cosas que me hubiera encantado saber cuando tenía 18 años. En realidad, esto creo que le va a servir a cualquier persona y te lo voy a mostrar. Acá tengo tipos de ingresos. La revelación mía que fue cuando aprendí que podés tener más de una fuente de ingresos sin necesidad de tener otro trabajo. Este cuadrante no es mío, es de la idea original de Robert Kiyosaki, conocido como el autor de Padre Rico y Padre Pobre. Es conocido en el mundo de educación financiera, hizo muchos aportes muy buenos, lo recomiendo. Y en este cuadrante es el famoso cuadrante del flujo del dinero. Acá tenemos 4 partes. La primera es ser empleado. ¿Cómo generamos ingresos? Trabajando y nos pagan por nuestro trabajo. La número 2 sería siendo autoempleado. Acá vienen los emprendedores. Se ponen un negocio, se ponen un emprendimiento, venden sus productos y servicios y ganan dinero. La tercera forma de generar ingresos es siendo dueño. Dueño de no sé, de un servicio, de un producto, de un local, de un negocio. Entonces no tenemos que estar necesariamente nosotros operando, sino que tenemos personas que se encargan del negocio y nosotros supervisamos. Y la cuarta parte de generar ingresos, la número 4, sería siendo inversionista. Ya en este ámbito el dinero trabaja por nosotros a través de las inversiones. Entonces, estas son las 4 formas que hay para generar dinero, siendo empleado, autoempleado, dueño, inversionista. Es posible desarrollar las 4, lleva mucho tiempo, pero es posible. En una carrera laboral, te estoy hablando de 30 años de productividad que puede llegar a tener una persona, puede llegar a desarrollar las 4 si te lo propones. Y acá tenemos los tipos de ingresos y también puse los tipos de pérdidas que puede tener una persona. Y inspirado al cuadrante del flujo del dinero, yo lo dividí también en 4 que tienen que ver con cuestiones personales, un poco de contexto y un poco de creencias, lo puse de este lado. Entonces puse tipo de pérdida, deudas, estar sobreendeudado o tener mucha deuda. ¿Cuándo es nocivo? Cuando es muy alto en relación al porcentaje de tus ingresos. ¿Cuándo es nocivo? Por ejemplo, si vos ganas 10 y estás endeudado con 6, es un alto porcentaje de deuda, un 60%, es muy nocivo. Saludablemente se recomienda tener un 30% sobre los ingresos, pero yo diría que mucho menos mejor. Depender de una fuente de ingreso. La mayoría de las personas tienen un trabajo. Entonces, si algo pasa con esa fuente de trabajo, ya sea que los echan, le reducen el salario o pasa algo, su economía se va a ver totalmente afectada. Y también teniendo en cuenta este cuadrante de arriba, vos deberías o sería muy conveniente que estés desarrollando otra fuente de ingreso, que si le pasa algo a uno, tenés más, no te tiene por qué alterar. No puede depender de una sola fuente de ingreso. Eso era antes la gente trabajaba y estaba 40 años en el mismo trabajo. Los tiempos cambiaron, ni siquiera yo creo que la gente conserva el trabajo 4 años, ni siquiera eso estadísticamente debe estar por ahí. Entonces uno laboralmente en toda la vida productiva, unos 30 años, no se queda con un solo trabajo, tiene mucha rotación. Entonces, tener en cuenta esa variable, porque es el mercado que se viene y es los tiempos que estamos viviendo. Allá no dura toda la vida un trabajo. Entonces, también no ahorrar, el hecho de no tener el hábito de ahorrar, porque tenemos unas creencias limitantes que creemos que nos tiene que sobrar la plata para ahorrar y no funciona así. Primero debemos ahorrar y después arreglarnos con lo que tenemos. Es un buen hábito. Y el tema de no ahorrar siempre te va a poner en una posición de que vos tengas que pedir prestado y te van a cobrar altas tasas de interés. Después tener pasivo. Y acá yo hago una crítica, porque ¿qué hace la mayoría cuando le empieza a ir bien? Por ejemplo, yo conozco a mucha gente que estudió muchos años
estaba acostumbrada a ganar miseria y ahora gana bien. ¿Y qué es lo primero que hace la gente cuando empieza a estar económicamente bien? ¿Qué hace? Hace dos cosas. Una, o se compra el auto, o se compra la casa, o empieza a reparar la casa. ¿Y cuál es el problema que esto? Es que financieramente, al menos que vos tengas mucha fuente de ingreso, pero si tenés solo una y empezás a adquirir pasivos, que son esas compras que vos hacer que te van a generar más gasto en el futuro. Un auto es un claro ejemplo. Vos te estás comprando una deuda, un pasivo. ¿Por qué? Porque te va a requerir mantenimiento, reparaciones, todo lo que es impuesto, la nafta. ¿Y qué pasa? Te compraste una deuda fija todos los meses, todos los meses, todos los meses, todos los meses. Y el tema de la casa también, es verdad, quizás ahorres en alquiler, pero la casa siempre hay que estar haciendo reparaciones y ni te cuento si la estás empezando desde cero. Entonces, ¿qué es recomendable? Es recomendable tener pasivos, sí, son necesarios a veces, pero en proporción. Por ejemplo, si vos tenés ingresos variados, altos, que representan los pasivos menos de un 10%, está bien. Pero la mayoría, ¿qué pasa? No tiene ahorros, no tiene inversiones, no tiene un fondo de emergencia, pero sí tiene el auto, sí tiene la casa, sí se va de vacaciones todos los años, pero ni bien no le pagan un mes el sueldo, está en la quiebra. Después, esto hace que vos generes pérdidas, ya sea en el corto o en el largo plazo. Después, otra cosa es no conocer los conceptos básicos de economía. Por ejemplo, yo siempre hablo de la inflación anual, si nos van a aumentar o no el sueldo, la capacidad de compra, el IPC, la canasta básica. Acá nadie parece importarle, pero todos vamos al supermercado. Vos cobras tu sueldo y ¿qué pasa? Cada vez te rinde menos, pero tampoco vos tenés en cuenta cuál es la inflación que se espera este año, qué problemas económicos tiene tu país, cómo te va a afectar en la economía. O sea, por más que vos apagues la tele y no te interese la política y no te interese nada, vos tenés que entender que igual te va a afectar igual a tu bolsillo. La carne la vas a pagar 3 veces más, te importe o no la economía. Entonces tenés que tener en cuenta esto. También conozco muchas personas que están alquilando y no tienen ni idea que si se llega a disparar la inflación, su alquiler se va y al diablo, digamos. Y tampoco tienen idea de cómo están hechos estos contratos, si pueden salir antes de tiempo. Entonces, es una crítica que ya tienen que estar manejando. La información está gratuita en internet. Yo sé que puede ser conceptos un poco difíciles y pesados, pero es necesario para tu economía, porque es imposible que no te afecte la economía de tu país. Porque vos comprás y consumís servicios acá, en este país, con tus pesos. Entonces tenés que tener al menos manejar lo que es la inflación y cómo te va a afectar a tus bolsillos, cómo te va a afectar si no te aumentan el salario, cómo te va a afectar muchas cosas, porque es tu día a día. Después, otra forma de tener pérdida es creerse que siempre irá todo bien, creerse eternamente joven. Y los consejos que siempre nos dan los viejos, o la mayoría, en que estudiemos, que hagamos las cosas bien, que ahorremos, que nuestros abuelos quizás lo hacían y nosotros lo dejamos de hacer, porque uno se piensa que siempre le va a ir bien, que siempre va a ser joven, que siempre le va a dar el físico, y no es así. Los años nos pasan a todos. La capacidad productiva que tenemos es muy limitada, y eso sin contar si tenemos alguna enfermedad o por alguna razón no podemos trabajar. Ahora, quizá vos tengas 20 años, 30 años, te dé el físico para tener doble empleo o no sé, pero ¿qué va a pasar cuando empieces a tener problemas físicos, de columna, de mano, de brazo, de pie, de vista? No sé. No vas a ser eternamente joven. Tenés que pensar en esos años que vos no vas a poder trabajar, no vas a poder producir y tenés que guardar estos buenos años que estás produciendo para esos momentos. Después, depender del gobierno de turno, dejar en manos del Estado tu retiro. Esto es una crítica a todas las personas que quizás no tenían en esa época, no le echemos la culpa a la educación financiera, pero vos sí la tenés el material accesible. En este canal particularmente tenés mucha información, tenés un curso de finanzas gratuito. ¿Qué te digo con esto? En el video anterior te di unos pasos de cómo invertir. Primero deberías salir de las deudas, crear tu fondo de emergencia y recién ahí invertir. Invertir para, en un futuro, poder hacerte tu propia jubilación. Si por alguna razón, tu país cambia las políticas
y decide no pagar jubilación o las reduce, o en vez de 30 años aparte que sean 50, o sea, vos estás sujeto, vos estás dejando en manos del Estado cuánto va a pagarte cuando vos seas viejo. Fíjate los jubilados cómo la están pasando, 30 años de aporte y le dan miseria. Entonces vos deberías ya estar pensando cuando vos seas viejo, cuando vos seas adulto mayor, en cómo vas a solventar tus gastos. Y también me imagino que no vas a querer que tus hijos pesen con toda esta responsabilidad cuando vos tuviste 30 años de trabajo y no pudiste ver esto. Entonces, esto me parece lo más importante. Yo sé que son muchos conceptos y muchas creencias erróneas que tenemos que no nos llevan a ningún lado. Espero que te haya gustado el video. Lo que yo quiero que te quedes de este video es que tomes conciencia de que es muy importante que vos tengas educación financiera. Me parece bien que trabajes, me parece bien que ayudes, que disfrutes la vida, pero también tenés que tener el lado lógico y tenés que pensar a futuro y tener en cuenta estos problemas que es muy probable que te pasen y tenés que tener un plan para eso, tenés que prever todo esto. Entonces nos estamos viendo en el próximo video.